Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias nuevamente por asistir a la revisión de hoy. En esta ocasión tenemos el tema de aneurisma aórtico abdominal no roto a cargo de Juan Felipe Martínez Londoño, estudiante de cuarto semestre, perdón, de la universidad, y también de Santiago Uribe, estudiante de séptimo semestre. Entonces esperamos que les guste mucho. Muchachos, tienen la palabra. Muchas gracias, José. Listo. Bueno, entonces, como decía José, vamos a hablar sobre aneurisma aórtico abdominal. Esta es la tabla de contenidos. Primero vamos a dar una pequeña definición sobre qué es la patología. Vamos a hablar de epidemiología y de factores de riesgo, la fisiopatología, la presentación clínica, diagnóstico, planeación, manejo y unas pequeñas conclusiones que realizamos al final. Entonces, vamos a empezar primero con la definición. Quisimos dar primero un ligero contexto sobre la aorta. La aorta es el principal vaso sanguíneo de la circulación sistémica, la cual se conecta directamente con el corazón. Específicamente se comunica con el ventrículo izquierdo. Entonces, va a estar dividida en tres porciones. Va a estar la aorta ascendente, bueno, cuatro porciones realmente. La aorta ascendente, el callado aórtico. Tendremos la aorta descendente, que será realmente la aorta torácica. Y por último vamos a tener la aorta abdominal, la cual se va a dividir en dos partes. La suprarrenal, que como su nombre lo indica, va a estar por encima de las arterias renales. Y también tendremos la infrarrenal. Entonces, ¿qué va a pasar? La aorta ascendente va a tener 3 centímetros de diámetro mediante un grosor de la túnica media. Pero este grosor va a ir disminuyendo a medida que se vuelve más distal. La aorta torácica va a tener 2.5 centímetros de diámetro y por último la aorta abdominal va a tener 1.82 centímetros de diámetro. Entonces, podemos concluir que entre más distal disminuye el diámetro, por lo cual se puede dar una patología como el aneurisma. Histológicamente, como se va a ver, vamos a tener tres capas principales. Tendremos la íntima, que va a estar compuesta de capas de células endoteliales. También tendremos la túnica media, que va a estar compuesta principalmente de células musculares lisas vasculares, colágeno tipo 3 y elastina. Esta es la que realmente va variando el grosor mediante las porciones de la aorta. Y por último tendremos la adventicia, que estará compuesta de fibroblastos, fibrocitos, colágeno y tejido conectivo denso irregular. Ahora sí, entrando con la patología, que es un aneurisma aórtico abdominal. Es una dilatación focalizada del vaso sanguíneo, en donde habrá un aumento del 50% del diámetro de la pared vascular, que quiere decir que como tal va a tener un 150% de diámetro total. La pared vascular va a estar debilitada, por lo cual se dará lugar a una dilatación, como lo podemos observar acá. Y esta dilatación puede tener dos formas. La sacular, en donde se va a dar solo en un lado de la aorta abdominal, o vamos a tener la fusiforme, que se dará bilateralmente, como pueden observar aquí en la imagen. Y tenemos tipos de aneurismas. Primero van a estar los ateroscleróticos, como su nombre lo indica, una placa de ateroma va a estar infiltrando en la pared vascular. También tendremos los inflamatorios, que estos se dan en muy raras ocasiones. Realmente la etiología no está conocida y se dice que se da por un antígeno que lleva una respuesta inflamatoria. También tendremos los micóticos o infecciosos, los cuales se pueden dar por una infección bacteriana o de hongos, lo cual va a llevar a una respuesta inflamatoria también del sistema de defensa. También podemos tener un aneurisma post-trauma, como su nombre lo indica, se hace un trauma directo a la pared vascular, lo cual va a generar pues que se debilite la pared y se va a generar un ensanchamiento. Y por último tendremos el síndrome o genético, que se encuentra en estos dos síndromes de acá, el Ehlers-Danlos o el de Marfano, en donde el colágeno no se va a poder producir de forma correcta, por lo cual la pared vascular va a estar debilitada y se va a dar lugar al aneurisma. Entonces vamos a hablar un poco de epidemiología. La prevalencia en Colombia realmente es del 2 al 5.9% en mayores de 60 años. Y es la 10ª causa de muerte más frecuente en adultos mayores en Estados Unidos, a partir de los 60 años o más. También vamos a tener un dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? La relación va a ser 4:1 entre hombres y mujeres. Por 4 hombres que les da un aneurisma, le va a dar a una mujer. Pero ¿qué pasa con la mujer a la cual se le presenta el aneurisma? Se ha visto en estudios que desarrollan un mayor riesgo de ruptura que en hombres y que la dilatación es mucho más avanzada y mucho más rápida. Y también hay una relación directa con la tercera edad. Se dice que a partir de los 60 años el riesgo va aumentando cada vez más.
También tenemos la relación de la dilatación con el riesgo de ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va aumentando la dilatación en la pared vascular, como podemos ir observando, va a ir aumentando el riesgo. Entonces podríamos decir que es una relación directamente proporcional. A mayor dilatación del aneurisma, va a haber una mayor probabilidad de ruptura. Ahora tenemos los factores de riesgo. El primero, todos se pudieron dar cuenta, con el dimorfismo sexual va a ser el sexo. Se dice que en hombres da mucho más que en mujeres porque tienen una mayor exposición a los factores de riesgo modificables. El principal factor de riesgo modificable va a ser el tabaquismo. Y segundo, también se ha demostrado que las mujeres tienen factores protectores hormonales como los estrógenos, los cuales van a actuar sobre las células endoteliales y van a liberar óxido nítrico, lo cual va a reducir las especies reactivas de oxígenos que puedan lograr un daño tisular en la pared vascular. Entonces, en un estudio que se hizo en España, tenemos la tendencia de mortalidad por el aneurisma. Entonces, como podemos observar, en varones, que va a ser la línea naranja, va a estar mucho mayor que en mujeres. Y aquí tenemos como una media de ambos sexos. Entonces, como podemos observar, la tendencia en mujeres es mucho más baja que en hombres. Y pues puede que la principal razón sea por los factores hormonales anteriormente dichos. También tenemos la edad avanzada. A partir de los 60 años en adelante, el riesgo de un aneurisma es bastante alto. ¿Y qué va a pasar? El riesgo de ruptura anual de un aneurisma aumentará un 40% cada 5 años a partir de los 60 años. También tenemos el tabaquismo, como les mencionaba anteriormente, que es el factor de riesgo modificable más importante, digámoslo así, en un aneurisma. ¿Por qué se dice? Porque puede inhibir la formación de colágeno, va a alterar la expresión de metaloproteinasas y aumenta el estrés oxidativo. Este sería como el factor más de mayor importancia en la pared vascular, porque se puede generar una isquemia y posteriormente una atrofia, por lo cual se va a dilatar mucho más fácil la pared vascular. En el estudio realizado se demostró que si hay un consumo mayor de 25 cigarrillos por día, se puede sufrir de un aneurisma aórtico abdominal 15 veces más a comparación de la gente que no fuma. Y por cada año de tabaquismo aumenta un 4% el riesgo de padecer un aneurisma aórtico. Entonces hicieron una pequeña tabla acá de relación de cigarrillos día con el riesgo relativo de padecer un aneurisma aórtico abdominal. En fumadores, en no fumadores, va a estar presente igual, porque el riesgo de ser hombre los vuelve, bueno, genera como una predisposición, pero sí podemos ir observando a medida que se consumen más cigarrillos por día, el riesgo de obtener el aneurisma va a ir aumentando. También tenemos la hipertensión arterial, la cual puede generar una ruptura mucho más fácil del aneurisma y se incrementa también con el crecimiento. A pesar de que el paciente sufra hipertensión. Venga, devuélvase un momentito. Acá. Sí. A ver, explíqueme. Bueno, Es que usted dijo que tenían uno por el hecho de ser hombres. Está mal leída esa tabla. entonces un riesgo relativo básicamente es una medida de asociación epidemiológica que nos va a decir si un paciente está en riesgo o tiene un factor protector. Entonces, un RR de 1 quiere decir que no es ninguno de los dos. O sea, que ni va a ser un factor de riesgo ni va a ser un factor protector. Si el riesgo de los no fumadores fuera del 0.5, quiere decir que los fumadores tienen menos riesgo de hacer un aneurisma abdominal. Entonces, eso no quiere decir que es que haya un riesgo 1 por el simple hecho de ser no fumador y un hombre no fumador, sino que ahí están hablando solo del riesgo del tabaquismo. Entonces, 1 a 9 cigarrillos día, 10 a 19, más de 20. Entonces, claramente a más tabaquismo, más riesgo de presentar un aneurisma abdominal. Sí, es que me expresé mal diciendo lo de hombre. Pero... Y haciendo el mismo ejercicio con el de 20, el que el RR sea de 2,3 no quiere decir que tiene 2,3 veces más riesgo, sino que el riesgo va a ser 1,3 veces mayor al no fumador. Bueno, con la hipertensión arterial, pues como aumenta el estrés sobre los vasos, se puede generar una dilatación del aneurisma. Y se ha demostrado que a pesar de tener un manejo hipertensivo, no se ha demostrado como alguna eficacia para disminuir la tasa de crecimiento del aneurisma. O sea, el aneurisma va a seguir creciendo de la misma forma, con o sin manejo antihipertensivo.
hipertensivo. Tenemos también la cardiopatía y la enfermedad arterial periférica, y pues se indica que la presencia de alguna de estas patologías puede ser un indicador de riesgo de padecer un aneurisma aterosclerótico. Entonces, la posibilidad de padecer un evento cardiovascular aumenta en un 52%, pues el riesgo de padecerlo o de que se abra el aneurisma, a comparación de individuos que tengan presente el aneurisma, pero sin la enfermedad de la cardiopatía o la enfermedad arterial periférica. Entonces, realmente va a ser como, digámoslo así, como un agonismo del aneurisma. Y por último, tenemos los antecedentes de un aneurisma. Principalmente se da en familiares de consanguinidad directa, o sea, en el primer grado de consanguinidad, y esto puede generar en la persona una posibilidad mayor de 10 veces, o sea, es 10 veces más propenso a sufrir un aneurisma. Y además puede que se genere este aneurisma a edades tempranas, no necesariamente como yendo hacia la tercera edad, sino desde edades más tempranas. Se han descrito polimorfismos genéticos, que son los que pueden observar acá, las interleuquinas proinflamatorias 10 y 15, las metaloproteinasas 3 y 9, los inhibidores de metaloproteinasas 1 y 2, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento beta. Pero ¿qué pasa con estos polimorfismos asociados? Los estudios han sido bastante inconclusos porque algunos muestran que pueden aumentar el riesgo o disminuirlo. Entonces realmente no hay como una conclusión directa con estos polimorfismos genéticos, solo se menciona. Bueno, ahora vamos a avanzar a la fisiopatología del aneurisma. Entonces, el enfoque principal o el principal punto va a ser el daño endotelial. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas son las células endoteliales que van a estar en la íntima, como se les mostró en la imagen histológica, y estas están encargadas de mantener el equilibrio homeostático en la pared vascular. Entonces, evita la formación de trombos y mantiene los tejidos de la túnica media, pues, sanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una disfunción endotelial, la túnica media va a empezar a entrar en un estrés y puede que se generen mayores complicaciones, como les voy a mostrar a continuación, y se va a formar un aneurisma. Entonces, la fisiopatología realmente se puede dividir en 6 grandes grupos, los cuales vamos a ir hablando uno por uno. Entonces, primero tenemos la proteólisis. La elastina va a ser la principal proteína que va a estar en la túnica media y va a ser degradada, va a empezar a ser degradada por la plasmina, la elastasa, las catepsinas y las metaloproteínas de matriz. Entonces, los inhibidores de metaloproteinasas también estarán aumentados en la fase aguda como de la enfermedad, pero estos no van a dar abasto contra las proteasas que van a estar presentes en la túnica media. Como sistema de compensación, el cuerpo va a empezar a generar más colágeno tipo 3, pues para intentar mantener la forma y la estabilidad de la aorta, pero no va a dar abasto. Y por último tendremos el factor de la fibulina 5, que también funciona como para ir restaurando la matriz extracelular, pero va a tener una expresión baja por un infiltrado linfocitario que va a generar una inflamación crónica. Entonces, como podemos observar acá, aquí están las proteasas y van a ir degradando la elastina, por lo cual la aorta va a perder elasticidad y se puede formar posteriormente un aneurisma. También tenemos la infiltración de células proinflamatorias. La elastina degradada va a funcionar como un agente quimiotáctico, lo cual va a empezar a reclutar macrófagos, neutrófilos y linfocitos. En esta imagen histológica podemos observar cómo todas las células de defensa empiezan a infiltrarse en la túnica media. Aquí lo pueden observar. Y por último, estas citoquinas proinflamatorias reclutarán aún más células de defensa, dando lugar a un ambiente proinflamatorio en la pared vascular. Y a grandes rasgos se pueden generar especies reactivas de oxígeno, lo cual puede empeorar la patología del aneurisma. Entonces, luego vamos a tener la apoptosis de las células musculares líderes vasculares que van a estar en la túnica media también. Su principal función es el equilibrio entre las proteasas y sus inhibidores, como los metaloproteinasas y los inhibidores de metaloproteinasas. También tiene un rol protector contra la inflamación y la proteólisis. ¿Qué va a pasar? Van a liberar proteínas quimiotácticas de tipo 1, también conocidas como SP1, que actúan como mediadores inflamatorios en los aneurismas, pero como van a ir entrando en apoptosis, estos mediadores van a ir disminuyendo, la inflamación va a ir aumentando y la dilatación va a ser mucho mayor.
La apoptosis se ha descrito que va a ser principalmente por la infiltración de una placa aterosclerótica, lo cual va a generar que los macrófagos lleguen, pero como no pueden degradar el LDL, se van a formar células espumosas, las cuales van a liberar citoquinas, generando un ambiente proinflamatorio y reclutando más células de defensa. Y como mecanismo de compensación, además de la degradación de la elastina, también se va a generar una mayor producción de colágeno. Entonces, la mayor producción de colágeno se va a dar en la degradación de la elastina, tanto en la apoptosis de estas células musculares. Entonces, en el diagrama anterior, como también les mostraba, estas son las células musculares, pero van a ir entrando en apoptosis, por lo cual las proteasas van a ir aumentando, porque ya no hay inhibidores, la elastina se va a ir degradando y la pared vascular va a ir debilitándose más. Y esto es una imagen histológica que les traje, también de cómo se vería esta túnica media afectada. Aquí podemos ver unos espacios en blanco en donde deberían ir estas células musculares, y se puede observar cómo la degradación y la apoptosis van generando estos grandes espacios que debilitan la pared vascular. También tenemos los trombos intraluminales. Estos en parte van a ser como el fruto del aneurisma y se presenta en el 75% de los casos. Entonces, cuando se forma la dilatación, el flujo va a empezar a ser turbulento. Este flujo turbulento va a generar que los componentes sanguíneos se vayan acumulando y generan un trombo intraluminal, como lo podemos observar acá, que está bastante grande. Y como consecuencias va a haber una mayor apoptosis de las células musculares y una elastosis, que es la degradación de la elastina aumentada, debido a la falta de oxígeno que se forma en esta parte de la pared, porque el trombo va a actuar como una barrera. ¿En dónde se forma el trombo? Intraluminal. O sea, ¿Intraluminal? Sí. ¿Esos trombos se anticoagulan o No se anticoagulan. Ojo con eso porque no se anticoagulan y es muy común que los llamen que tiene un trombo y termina el paciente anticoagulado. Eso es la fisiopatología normal de la formación de los aneurismas y no son una trombosis aguda de la cual hay que anticoagular para evitar que el trombo no migre o se aumente de tamaño. Entonces esos trombos no se anticoagulan. ¿Listo? Perfecto. Aquí les traje algunas imágenes. Podemos ir observando en un corte coronal este pequeño trombo de acá. Aquí fue el día que se tomó y aquí hay un control después de 3 años. Como podemos observar, el trombo también siguió creciendo y además el aneurisma, la dilatación, aumentó su tamaño. Y aquí tenemos otro caso donde se hizo un corte axial. Tenemos el trombo también en la pared vascular y luego de 3 años podemos observar que el trombo aumentó de tamaño junto con el aneurisma. También tenemos el factor aterosclerótico, como les mencionaba anteriormente, donde la placa aterosclerótica, además de infiltrar en una túnica media e iniciar un proceso inflamatorio, también va a actuar como una barrera, como en el caso del trombo intraluminal. Entonces, la pared vascular, al no tener oxígeno, se va a atrofiar, perderá estabilidad y elasticidad, y el aneurisma irá creciendo en su tamaño. Además, la infiltración de las células espumosas, como se mostraba en la apoptosis de las células musculares, van a generar una liberación de citoquinas, y estas citoquinas, además de ser proinflamatorias, también pueden ser proapoptóticas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual va a generar un aumento de daño en las células musculares y vasculares y una posterior formación del aneurisma. Y aquí les traigo un caso. Esto es una disección de aorta abdominal, en donde el paciente desafortunadamente tenía los 2 factores mencionados anteriormente. Tenía la placa aterosclerótica en la pared vascular y además se le formó un trombo intraluminal que podemos observarlo acá, sería esta parte roja en el fondo. Y por último, bueno, de mi parte tenemos la presentación clínica del aneurisma. Entonces, en una fase inicial, cuando el aneurisma tiene una pequeña dilatación, la dilatación es relativamente pequeña, el paciente puede cursar sin alteraciones en su estilo de vida, no va a presentar quejas, no va a referir nada. En una fase crónica, en donde la inflamación ya sea mucho mayor, el paciente va a entrar a nuestra consulta, por ejemplo, refiriendo dolor abdominal y lumbalgia. Además, a la hora de hacer el examen físico, en la auscultación, se podrán escuchar soplos cardíacos por el flujo turbulento que se genera ahí, además de palpar una masa en el abdomen
Esta palpación de la masa del abdomen se va a dar principalmente con pacientes delgados, o sea, que no tengan mucho tejido adiposo acumulado en el área del abdomen. Y tenemos red flags o indicativos de que el aneurisma está a punto de abrirse, De romperse. perdón, que sería dolor a la palpación en el examen físico, y el paciente puede presentar alguna de estas tres patologías asociadas, que podría ser una trombosis, un embolismo o coagulación intravascular. Y por último les traigo la triada del aneurisma abdominal inflamatorio. Cuando ustedes palpan una masa pulsátil en el abdomen y llegan a la cama del paciente y hay un letrero gigantesco que dice no palpar abdomen. ¿Quién ha visto eso? Ustedes. ¿Qué opinan de eso? ¿Lo palpan o no lo palpan? No, porque se ¿Por puede qué? Se rompe. Se No, rompe. primero pues se nos corta y pues para ver Y eso, porque, también. o sea, No lo palpan. Nadie lo palpa. ¿Quién lo palpa? yo lo palpo. ¿Quién lo palpa? Levanten la mano. ¿Lo palpan? Me lo como. No, eso es un mito urbano, eso no hay riesgo de rupturas. Ustedes cuando entran a una cirugía, uno lo mueve, lo menea y eso no se 30 hace. palos a la caneca. Entonces, ¿se pueden palpar? Sí. No, uno tendrá que pegarle un puño pues al abdomen para que se rompa. ¿Listo? Entonces, no se pueden palpar. Y hay que mirar porque a veces llegan por dolor abdominal y qué tal el señor tenga una apendicitis. Chale. Por último les traigo la triada del aneurisma abdominal inflamatorio. Esta triada se ha identificado en la mayoría de los pacientes que llegan refiriendo dolor abdominal, fiebre y una velocidad de sedimentación globular aumentada. Entonces realmente esta sería la triada y pues es bastante única. En los otros aneurismas, digamos por ejemplo en tipo aterosclerótico, no estará presente. Bueno, ahora continuaremos con la parte del diagnóstico. Entonces, ¿cómo se llama? Listo, gracias. Entonces, pues continuaremos con la parte del diagnóstico. Pues conectando ya con lo que nos explicó Juan, el diagnóstico, a pesar de que hay una presentación clínica del aneurisma de aorta abdominal, esta presentación clínica no es muy común. El diagnóstico se dará en su gran mayoría de manera incidental. ¿Listo? Entonces, pues ya sea por el estudio de una patología concomitante, una presentación clínica diferente, el paciente que llega con obstrucción intestinal, se le hace una tomografía, se le encuentra cáncer colorectal y se le encuentra un aneurisma de aorta abdominal. Ese es como el hallazgo más común de esta patología. Algo que, pues, como aquí dice, pues, el hallazgo va a ser por imagen, por ecografía, por una tomografía o por una resonancia magnética. ¿Listo? Algo que encontré que me pareció muy interesante es esta recomendación hecha por la USP-STF, que pues es un grupo estadounidense que realiza recomendaciones pues, de medicina en base a promover la tamización y evitar el desarrollo pues de... ¿Hacen tamizaje o no hacen tamizaje? Sí, señor, sí hacen tamizaje ¿En dónde? en Estados Unidos. ¿Todo Estados Unidos? No estoy seguro si en Estados Unidos, doctor, pero sí ¿Cómo sé que se es. cuenta el tamizaje? O sea, yo tengo entendido que el tamizaje, como usted lo dice, está para hombres mayores de 65 a 75 años, sí, sí. fumadores o exfumadores. Y para mujeres tiene que entrar que tengan el antecedente familiar de aneurisma de aorta abdominal para poder hacer el tamizaje. Entiendo. Listo, me faltó aclarar que era de hombres. No, pero es ¿Dónde que es? no se ¿Dónde preocupen, es? no está mal. Es que le voy a contar una cosa de un trabajo de investigación que queremos hacer. Entonces, realmente nosotros aquí en Colombia no tenemos, de hecho, creo que el estudio que usted menciona de epidemiología es un estudio de Medellín, donde intenta retratar la prevalencia, y realmente es un estudio que no alcanzó a comentar la muestra. Entonces nosotros en Colombia no sabemos, uno, ni cuánto mide una aorta normal, ni tampoco sabemos la prevalencia ni la incidencia de los aneurismas de aorta abdominal. Entonces, si no tenemos eso, nosotros pues no podemos hacer tamizaje en Colombia, y el tamizaje en Colombia no existe. Lo que usted dice es totalmente correcto, los diagnósticos se hacen de forma incidental. Nosotros queremos, estamos buscando la financiación de MinCiencias para hacer un programa nacional de tamizaje de aorta, de aneurismas de aorta abdominal, donde la primera fase sería determinar la prevalencia y pues lo haríamos con ecografía. Entonces, hay una forma de tamizaje que está estipulada en algunos países y básicamente es para hombres mayores de 65 años que tengan antecedente de tabaquismo. Bueno, pues listo, ya como lo mencionaron los doctores,
Eh, pues aquí también encuentro también, pues hay una imagen de una ecografía, pues de una aneurisma, pues una imagen, listo. Bueno, vamos a tener las indicaciones para la reparación, dos tipos, el crecimiento rápido crecimiento y la inminencia a la ruptura. ¿Listo? Entonces el rápido crecimiento se define como un crecimiento anual mayor a 1 centímetro del mayor perímetro del, no, perdón, del mayor diámetro del aneurisma. ¿Listo? ¿Qué diámetro? Usted mide la longitud, el diámetro Sí, AP y el diámetro transverso. Sí. El que medimos es el diámetro AP. Sí, sí. Listo. Entonces, Crecimiento más de 1 centímetro anual o de 0.5 en 6 meses. sí. Entonces, para eso es el tamizaje y el seguimiento. ¿Cómo hace el seguimiento? Pues el seguimiento podrá hacerse dependiendo del tamaño del aneurisma. Entonces puede variar entre 6 a 1 año. El Ecográficamente. Listo. Listo, entonces como signos de inminencia de ruptura tenemos un diámetro mayor a 5.5 centímetros de diámetro, una hemorragia en el interior del trombo mural, una calcificación discontinua con aorta calcificada y una reducción en la relación trombo-volumen. Estas 4 son indicaciones de operación. ¿Listo? Bueno, aquí les traje una imagen. Esto primero pues es un paciente que llega por una pancreatitis, se le hace el diagnóstico incidental del aneurisma de aorta abdominal y muestra el diámetro de AP máximo de 7. Este es el diámetro transverso. Este de acá. Sí. Ese es el diámetro transverso. Que vean, El diámetro que debe medir es ese el es el diámetro AP. AP. No, más o menos, está mal hecho, pero piensa en el cuerpo vertebral, que es más o menos 3 a 4 centímetros comparado con el aneurisma. Obviamente es mucho más grande el aneurisma que el cuerpo vertebral. Pero entonces eso está mal medido y uno no puede tomar decisiones sino diámetro AP. Listo. Porque tiene que ser el API y el transverso, no tiene validez. Porque ese es el que muestra evidencia en que el crecimiento del diámetro AP está directamente relacionado con la ruptura del aneurisma. O sea, Entonces, ¿por qué son 5.5 centímetros? ¿Por qué 5.5 centímetros para operar? Realmente varía entre hombres y mujeres. ¿Por qué? pues ¿El nombre es cuánto es para operar? para operar en hombres, en teoría de 5, sí sería como, o sea, es que también como que se consideran como los factores de riesgo asociados que también pudiesen llegar a tener, hasta donde tenía entendido. A partir de 5 no puedes llegar a considerar, pero 5.5 ya se considera como inminencia de ruptura y a partir de ese punto como... Eso no es inminencia de ruptura. 5.5 Bueno, es que inminencia aumenta no, el pero riesgo de ruptura. ¿Va a hablar de ese aumento del riesgo según el tamaño? No. ¿Usted se lo sabe? Lo que tengo entendido es que, respondiendo a la pregunta, en mujeres cuando es mayor a 5 centímetros y hombres cuando es mayor a 5.5 centímetros. Mujeres mayores a 5 centímetros, hombres a 5.5 centímetros. ¿Por qué mujeres mayores a 5? Porque la aorta de las mujeres va a ser más pequeña. ¿Y Sí, por qué? porque son 2 desviaciones Él, estándar. él después ya de lo la dijo. Porque la aorta de las mujeres es más pequeña y porque las mujeres no Tienen mayor riesgo cuando lo pasas. se rompen más fácil. De 5 en mujeres, 5.5 en hombres. Listo. Y respecto, entonces tengo Entonces, entendido ¿por qué no opera uno de 4.5? porque el riesgo es menor al 7% de que se rompa. Uf, Menor al 1%, perdón, de que se rompa. Cuando es mayor de entre 5.5 y 7 centímetros es del 7% y cuando es mayor de 7 es cuando centímetros mide es del menos 10%. de 5 centímetros, que la probabilidad de ruptura es menor del 1%. 1 o 2%. Muy raro. Cuando aumenta los 5.5 centímetros, se eleva considerablemente cerca al 11%. Entonces ya tienen que ser. Listo, doctor. Muchas gracias. Así mayor de Bueno, 7. pues con esta imagen lo que quería representar era... Bueno, y lo que dice aquí Belandia es cierto. Entonces, si eso es 5.5, 6.5, 7.5, empieza la ruptura exponencial. Listo. Bueno, pues dejando como aparte que los diámetros están mal tomados, aquí pues tenemos primero, pues como les dije, un hallazgo incidental y un tiempo después la paciente llega con un dolor abdominal, se le hace un estudio también y pues revela esta imagen. Entonces, como podemos ver, hay una reducción en la relación trombo-lumen, ¿listo? Una mayor presencia del lumen, pues una mayor luz pues va a conducir como un signo de ruptura. ¿Listo?
Bueno, con respecto a la planeación quirúrgica, hay dos parámetros fundamentales con respecto a, pues, a la elección del tipo de tratamiento y cómo va a ser este tratamiento. Entonces, el primero va a ser a quién vamos a operar y el segundo va a ser la imagen de nuestro aneurisma. ¿Listo? Entonces, mencionarles que pues, se los aclararé más adelante, pero la cirugía abierta de aneurisma aorta abdominal conlleva con esta operación un gran estrés hemodinámico para los pacientes, principalmente por el clampeo de las arterias. ¿Listo? Esto pues entraré en profundidad más adelante, pero pues que tengamos en cuenta esto. ¿Listo? También requerimos de una evaluación nutricional para pacientes con una pérdida de peso progresiva, pues sin ningún tipo de intención de haber perdido peso, enfermedad hepática, y pues lo que les dije, la condición del paciente permite este estrés de las operaciones abiertas. Bueno, aquí pues mencionarles que las imágenes nos permiten evaluar estos parámetros. Entonces, el diámetro máximo de la dilatación, la forma, los ángulos, la extensión, la relación con las estructuras vecinas y la presencia de trombos intramurales. Todos estos parámetros son fundamentales para decidir qué tipo de reparación le vamos a hacer a este aneurisma. Entonces, pues esta tomografía me pareció fantástica para poder pues, hablar de estos parámetros. Aquí están los parámetros, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está el diámetro AP, algunos ángulos que requeriremos para el manejo, y pues se ven incluso en esta tomografía algunas calcificaciones que también pueden llegar a dificultar el manejo pues, de este aneurisma. ¿Listo? Bueno. Bueno, el gold estándar para esta patología, la TAC, la tomografía. Entonces, pues mencionarles que la tomografía puedas recolectar la información de todos los parámetros que les mencioné anteriormente. Y pues decirles también que dependiendo del centro donde se esté estudiando este aneurisma, pueden haber protocolos que van a diferenciar cómo y qué tipo de técnica se va a utilizar para el estudio de estos aneurismas. Entonces, en algunos centros se van a hacer un TAC de pasar telefónica. Hay unos, Belande estuvo conmigo la semana pasada. Hay un curso que está promoviendo el servicio de radiología de la Fundación Cardioinfantil de lectura de TACs de aorta. Yo no sé si lo van a habilitar para estudiantes de pregrado, voy a preguntar, pero si están interesados valdría la pena que lo hicieran porque ahí les explican las indicaciones, cómo se hace, cómo se gatilla, que es cómo deben ser los cortes para mirar la aorta, cuál es el medio de contraste y la parte anatómica, por supuesto, y la parte de planeación de la aneurisma. Entonces voy a averiguarles y si algo les comento. Buenísimo. José, Carlos, ustedes. Estaría buenísimo. ¿Listo? Listo, entonces pues en algunos centros se va a hacer un estudio de una fase arterial única. Entonces, ¿eso qué significa? Se hace la tomografía con un medio de contraste. ¿Listo? En otros estudios, como es el bifásico, se hace una tomografía simple y después se hace una tomografía con un medio de contraste. Esto me va a permitir el estudio de las endofugas post-tratamiento, las calcificaciones dentro del saco aneurismático y pues esto, también el estudio trifásico que pues involucra la TAC simple, la TAC con contraste y la TAC venosa o táctil. ¿Listo? Entonces, pues esta es lo que va a ser más utilizada para post-tratamiento para evaluar si hay endofugas no perceptibles en fase arterial. ¿Listo? Algunas contras que hay de este estudio es que pues produce radiaciones ionizantes a los pacientes y el contraste llevado es nefrotóxico. Entonces, pues en pacientes que tengan algún tipo de lesión renal podríamos evaluar el uso de este contraste. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, pues Juan nos mencionó algo que me pareció muy interesante, es de aneurismas de aorta abdominal inflamatorios, que pues hasta ahora que yo pues empecé a hacer esta presentación no había escuchado este concepto. Entonces me pareció muy interesante, pues y mirando algunas imágenes me encontré con este caso. Entonces es un paciente que llega con síntomas urinarios, entonces con poliaquiuria, con disuria y pues con otra sintomatología. Se le hace unos estudios imagenológicos y encuentran una reducción, una estenosis del uretero. ¿Listo? Se hacen también estudios, se encuentra una hidronefrosis y al hacerse en la TAC abdominal está presente el aneurisma y
como podemos ver, hay un montón de tejido fibrótico al lado de este aneurisma. Entonces, pues, como nos mencionó, algunos aneurismas inflamatorios pueden llegar a provocarme esta fibrosis del tejido proximal con posterior secuestro de algunas estructuras anatómicas. Incluso, la inflamación llega hasta las arterias ilíacas. ¿Sí? Entonces, pues, esto me pareció muy interesante. Bueno, otro estudio imagenológico es la angiografía por resonancia magnética. Entonces, pues, esta me va a permitir determinar el tamaño del aneurisma y su extensión y la evaluación de enfermedades oclusivas concomitantes. ¿Listo? Entonces, pues básicamente similar a la tomografía. Tiene una mejor evaluación para procesos inflamatorios en aneurismas de aorta inflamatorios. Sin embargo, el contra que tiene es que tiene una mala información con respecto a las calcificaciones y sobredimensiona la enfermedad estenótica. Esto puede llegar a perjudicarme como le vayamos a dar pues el manejo de nuestro paciente. ¿Listo? Bueno, la angiografía era el estudio que antes se utilizaba para esta patología, pues como pros, define la localización, longitud, afectación de ramas viscerales y características del flujo. ¿Listo? Pues como contras, es que es una prueba invasiva, tiene una morbimortalidad asociada, el estudio de la luz interna del vaso puede llegar a ser subestimado si el aneurisma está trombosado y también pues tiene una radiación al paciente. ¿Entienden eso? ¿De los contras? ¿Entienden lo de los contras? Pues para poder entenderlo hay que tener en cuenta cómo funciona el procedimiento de una ¿Tiene una angiografía. imagen de una angiografía? No, doctor, intenté encontrarlo para ver, no. La angiografía solo ve la luz del vaso. Sí, sí. No, si tiene un trombo mural muy grande, ponga un tac, el tac por ahí. Este, doctor. Entonces, si ustedes hacen una angiografía, eso solo muestra. ¿Se han visto angiografías? Que uno funciona la ingle, bota el contraste, entonces solo va a ver la luz del vaso. Ustedes no pueden medir el diámetro porque no se puede medir y tienes una imagen en 2 dimensiones. No se puede medir, solo va a pintar donde está el contraste. La geografía es un mal método diagnóstico para hacer planeamiento y para diagnóstico. Aparte también los aneurismas y todo. Sí. Entonces, la angiografía no. Y además es más costosa. ¿Listo? Entonces, pues angiografía, ¿ya conoce el doctor? No. Bueno, pues aquí unos parámetros imagenológicos para evaluar, pero pues no me pondré a leerlos. Bueno, ahora el manejo. Hay 2 corrientes de manejo, el manejo endovascular y el manejo por cirugía abierta. ¿Listo? Entonces, con respecto a la cirugía abierta, básicamente el manejo será una interposición de la prótesis en el segmento de la aorta enferma, ¿listo? Donde esté el aneurisma. Entonces, nuestro propósito para esta cirugía va a ser evitar la ruptura con el injerto vascular sintético. ¿Listo? Hay 3 accesos principales, el transperitoneal, el retroperitoneal y el mixto. El más utilizado es el retroperitoneal, entonces pues voy a hacer una breve descripción de este procedimiento. Básicamente va a ser una lobotomía izquierda, una lumbotomía izquierda, sí, ese es otro procedimiento, una lumbotomía izquierda, y al hacer esto buscamos, pues se hace una disección de los planos y lo que se quiere hacer es llegar hasta la fosa retroperitoneal. Aquí es donde vamos a poder visualizar el aneurisma pues de la aorta abdominal. Una vez hecho esto, transabdominales por laparotomía, ¿no? Algunos los grandes han entrado a laparotomía, ¿no? ¿Nadie ha visto una laparotomía? La laparotomía es coger aquí la barriga y abrirla, entonces salen las tripas, tocar al retroperitoneo y buscar la aorta y hacer eso. Bueno. Y ahí hace como una kosher, sí. Tendría que Sí. No. Usted puede hacer eso, pero nosotros hacemos se me fue la palabra. A través del meso. Ok. Transmesentérico. Listo, y ubicamos la vena renal es nuestro punto donde debemos llegar, porque usualmente ahí está el cuello, excepto en aneurismas toracoabdominales, que es un poco más complicado. Y una vez la vena renal, clampeamos para que no, ahí como está el clamp, pues, si ustedes abren el aneurisma sin clampear, ¿listo? Se abre, esas X que ven ahí al fondo son las arterias lumbares, que cuando uno abre el aneurisma sangran en forma, entonces hay que ligarlas.
¿Listo? Y se clampean las ilíacas y se reemplazan. Se puede a veces reemplazar con un tubo recto, que es cuando no hay compromiso neurismático de las ilíacas, o con un tubo bifurcado, que a veces hay compromiso de las ilíacas, y en algunos casos adicionales también nos tenemos que bajar incluso hasta los femorales por una contrabertura, es decir, otra incisión. ¿Qué desventajas tiene la laparotomía? Que hay manipulación de los intestinos, hay riesgo de perforación intestinal, es más probable que el paciente tenga más tiempo en cuidado intensivo y hospitalización porque da una cosa que se llama ilio posoperatorio, que es el que el paciente se distiende, da vómito, da náuseas, ¿listo? Tiene más riesgo de infección de la herida quirúrgica, pero tiene una ventaja muy importante y es que la mayoría de cirujanos están mucho más relacionados con el abordaje transabdominal que con el otro. En la cardioinfantil hacemos poquitos transabdominales, hacemos muchos más lumbotomías o extraperitoneales, que lo voy a explicar. No. ¿Qué es poner el paciente como en una posición especial, hacer un flex de la camilla y hacer una incisión izquierda? Llegar y sin abrir el peritoneo, se mete uno a través por delante del psoas y eso expone el espacio retroperitoneal y llega directamente uno a la aorta, pero entonces uno ya no la ve de frente, sino que la ve lateral. ¿Qué ventajas tiene? Pues que da menos ilio, menos hospitalización en cuidado intensivo, es más difícil aprenderla, entonces no todo el mundo hace eso. Y cuando uno va a manejar la ilíaca del lado derecho, queda por allá en un hueco, entonces es más difícil controlarla. O sea, la única indicación para la laparotomía es el medio, como la habilidad del cielo. Sí. Algunas veces toca cuando está muy difícil de controlar la ilíaca derecha, pero en la mayoría, ambas están bien. Los aneurismas rotos usualmente entramos por la laparotomía. También se pueden entrar por el otro lado, pero es más fácil hacer el control proximal por la laparotomía. Pacientes con antecedentes de cirugía previa que puedan llegar a tener adherencias también hay. Lumbotomía. Okay. Sí. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues complementando lo que ya nos dijo el doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Se resalta que es una lumbotomía, pero también se resalta que es izquierda. Hay dos razones principales para eso. ¿Alguien puede...? Se lo ocurre. No, pues me imagino que será por la posición anatómica de la vena cava inferior. Que pueda... Pues lo que yo tengo entendido es se confundió de vaso por la aorta. O sea, pues como el acceso pues va a ser en la aorta. no, sí, pues. Exacto. No Entonces, sería la derecho expresión de por la izquierda. vena cava. Ah, ok, listo, sí. Sí. ¿Y alguna otra? Mi amigo él. No, pues es que usted por el lado izquierdo llega directo a la aorta. Ya me dijo confundido. A la aorta. Al otro lado está la cava. Y Está mucho más lejos. y El está hígado baja. el hígado que desciende primero. El hígado, exacto. Sí, entonces por esto se aclara que es izquierda. ¿Listo? Bueno, estos son los clamps. Entonces, pues ya como lo mencionó el doctor, el poner estos clamps implica en el paciente un gran estrés hemodinámico, como ya se les mencioné anteriormente. Entonces, cuando se ponen, genera una hipertensión. Eso es un tema chéverísimo para Lucho. ¿Qué pasa cuando uno clampea la aorta por encima y por debajo? Bueno. Todo el cambio también como en el sistema de reglamento. Sí, entonces, bueno, es que eso es muy importante, la parte anestésica del procedimiento, porque el clampeo puede ser infrarrenal o supramesentérico, claro, dependiendo de la anatomía del aneurisma. La mayoría de veces, la mayoría de aneurismas son infrarrenales, ¿sí? La gran mayoría de aneurismas. Entonces el clampeo va a ser infrarrenal. Pero eso tiene unas consecuencias hemodinámicas en el momento del clampeo y en el momento del desclampeo. Necesitamos un buen servicio de anestesia para que esté pendiente, porque a los pacientes se les cae la tensión arterial cuando uno desclampea, ¿sí? Y si no están pendientes, se entran en paro. Listo. ¿No? ¿Cuánto tiempo esperaría como de máximo para clampeo? ¿Cómo así? Digamos, ¿cuánto tiempo máximo puede ser Eso no hay un tiempo. Establecido. Eso no hay un tiempo, pero más o menos un clampeo dura 1 hora, 5 minutos. Hasta el reparo de la aneurisma. Sí.
Bueno, pues por último resaltar que pues aquí como vimos se hizo la anastomosis pues, de la aorta con las ilíacas y pues ¿qué pasa con el saco que queda acá? Ah, bueno, entonces como eso es un balón y aquí está el cuello, entonces uno abre el balón y queda eso así como, el saco queda así como un abrigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasa si uno no cierra ese saco? Pues, No, sí, ¿quién me dice? ¿Usted sabe? Creo. pues, A ver, José Vicente Carlos. O sea, la pregunta es como, ¿qué pasa si yo dejo como esto abierto y no lo cierro? Como, Muestra la foto siguiente. Ahí lo están cerrando. ok. Pues, ¿Sí entienden? Está el saco, ya está reparado y vuelven y lo cierran. Como que lo cubren como un abrigo. ¿Usted sabe? Sí, señor. pues yo creería que Pues, debería. Dígalo. Dígalo porque después usted se siente... no quiero tenga mal, que tal que yo lo tenga mal. No, pues dígalo. Bueno, listo. Entonces, pues una de las mayores intenciones al cerrar el saco aneurismático es proteger la endoprótesis y evitar la fistulización con órganos retroperitoneales como es el intestino. Bien. Entonces sí, cuando uno entra a través del abdomen, está muy cerca el duodeno, entonces el flujo a través de la prótesis puede empezar a erosionarla y empezar a erosionar estructuras adyacentes como los intestinos, el duodeno, y da una cosa que se llama fístula aortoentérica y los pacientes se mueren. Si ustedes se imaginan el flujo de la aorta a través del duodeno. Entonces, pues complementando ya lo que dice el doctor, aquí está. Entonces, si es por lumbotomía, nosotros lo cerramos, pero eventualmente que no habría necesidad porque uno no entra. Listo. Bueno, entonces aquí podemos ver la relación entre el aneurisma y algunas partes del intestino, como ya lo mencionó el doctor. Listo. Entonces, por eso es que cerramos el saco aneurismático, para evitar la fistulización. Bueno, algunas consideraciones de este procedimiento es que pues la tasa de mortalidad variará entre el 1 al 7% y se ha visto que esto dependerá de la cantidad de experiencia que tengan el equipo que vaya a operar estas patologías. ¿Listo? Está indicada, pues no es que esté indicada, pero pues se ofrece más que todo para población saludable y joven, por dos razones principales. Pues ellos soportarán de una mejor manera el estrés hemodinámico que significa esta operación. ¿Y por qué? Porque esta, a diferencia de la otra ruta de reparación, que es la vía endovascular, elevar, sí señor, tiene mayor prolongación de duración en tiempo. ¿Listo? Entonces, pues está indicada por esto. Tiene menores resultados a largo plazo y menores tasas de reintervención que elevar. Ya que llegó Luchito. Lucho, paciente de 60 años con un aneurisma de aorta abdominal con anatomía para hacerle un EVAR. ¿Usted le propone EVAR o cirugía abierta? Por la edad que tiene más pronóstico de vida larga. 60 años, hipertenso, fumador, una anatomía perfecta para hacer un EVAR. Es que la abierta dura más, tiene más durabilidad. De Pues, hecho, ¿usted por qué le dice? cirugía yo le propongo abierta. Abierta. Corcito. EVAR. yo le propongo un error. EVAR. Bien, Lucho. Abierta. Abierta porque es un paciente sano, con una esperanza de vida muy alta, y el EVAR tiene unas complicaciones que uno tiene que seguirlo de por vida, hacen endofugas, se tapan, migran las prótesis. Entonces, usted condena a un paciente de 60 años a tener un seguimiento y a tener procedimientos adicionales, mientras que la cirugía abierta dura toda la vida, ¿sí? Entonces, sí, claro, hay más mortalidad relacionada en si usted compara EVAR versus abierta, pero la diferencia no es mucha para un paciente sano, ¿sí? Hay más costo, digamos, en estadía hospitalaria, porque el costo del EVAR se eleva por las prótesis, ¿sí? Sí. Pero en un paciente joven, así tenga anatomía para EVAR, abierta. Ahora, si ese paciente tiene 80 años, entonces ahí sí. Entonces, pues ya el doctor nos mencionó el EVAR, pues tiene un mayor costo por la endoprótesis,
Aquí pues hice un poquito de búsqueda y la prótesis en una cirugía abierta cuesta entre 544 y $880 contra 5.000 a 8.000 dólares que puede llegar a costar la endoprótesis. ¿Listo? Entonces pues esto va a elevar muchísimo el costo del tratamiento. Sí. Entonces, listo. Bueno, entonces, y también pues la cirugía abierta está, no, pues es la única opción cuando elevar no es disponible. Entonces, por claro. diferentes consideraciones. Hay imposibilidad de EVAR, ¿por qué? Porque uno no puede hacer un EVAR, Lucho. ¿Por qué usted cree que uno no puede hacer un EVAR? ¿Todos los pacientes se puede hacer un EVAR? Según la anatomía. La anatomía. Entonces, anote porque hay que leerse cuáles son las indicaciones anatómicas para hacer un EVAR. Entonces, si la anatomía no da para un EVAR, entonces usted les puede ofrecer, tiene 80 años, usted le puede ofrecer cirugía abierta siempre y cuando, si el paciente puede tener 80 años, pero solo ser hipertenso. Pues tiene 80 años, secuelas de ACV, no camina, es renal, entonces otra posibilidad de manejo es paliativo, que eso quiere decir que Pues que no se le hace la... no operarlo, no hacerle nada. Listo. Entonces, una de las indicaciones es imposibilidad de EVAR en un paciente, de indicaciones de abierta, es imposibilidad de EVAR en un paciente que tolera la cirugía abierta. Bueno, por último, con respecto a las cirugías abiertas, las complicaciones, entonces pues el estrés hemodinámico puede llegar a causarme una isquemia miocárdica y pues un paro. Pues esto va a estar asociado al clampeo, como ya se los mencioné, igual que el daño o la falla renal incluso, y una isquemia mesentérica porque pues como ya les mencionó el doctor, al momento del tratamiento de esta, pues por este procedimiento se hace se cierra la mesentérica inferior y si no hay una adecuada anastomosis entre la mesentérica, pues entre la red de la mesentérica inferior y la mesentérica superior, puede llegar a causarme un esquema ¿Qué mesentérico. eso se llama? ¿Cómo se llama las relaciones anatómicas entre las dos mesentéricas, Lucho? Anastomía. A la anatomía de una El arco de Riolandia. ¿Cómo? El arco de Riolandia. Desde el año. Bueno, sí. Pero es que es así parece. Bueno, sí, aquí. No, pero no era como la arteria marginal de Drummond y después está como el arco Y de el arco que es el que hace toda la anastomosis de la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior. Uno casi siempre liga la arteria mesentérica inferior porque sangra. Si sangra uno la liga, ¿sí? Porque quiere decir que tiene flujo retrógrado. Bueno, aquí también están con lo que se hacen los clamps, entonces el clamp aórtico de Lambert-Kay y el clamp aórtico de Fogar. ¿Listo? Bueno, ahora la otra ruta del manejo de aneurisma de aorta abdominal es la vía endovascular. ¿Listo? Entonces, pues con tres consideraciones principales para este manejo. El primero, pues es que el aneurisma va a quedar in situ, a diferencia pues del manejo abierto, el aneurisma pues se seca. Los stents, esta parte, estas zonas de sellado tendrán que quedar en zonas sanas de la aorta y pues se utilizará una implantación bifurcada. ¿Listo? Este es un video sobre cómo funciona la endoprótesis, pues cómo se coloca la endoprótesis, que pues me pareció muy chévere. Sí, porque cuando usted pasa la endoprótesis y la guía de alto soporte, el cuello se rectifica. ¿Sí? Pero es que esta prótesis de llevar para hacer ese es un diluvio, ¿sí? Un cuerpo que encima y baja hasta el baño y tiene que ponerle una extensión de aire que la hay un módulo ahí, por ciento. Tengo una pregunta. O sea, yo tengo entendido que las prótesis vienen, lo que usted está diciendo, bimodulares o trimodulares, pero entonces, ¿cuándo se utilizan los iliac branch? No me queda muy claro. Para aneurismas ilíacos. O sea, eso es como una extensión. No, es para aneurismas ilíacos. Tiene una rama precanulada para poder canular la ilíaca interna. Es para aneurismas, haga de cuenta el mismo aneurisma abdominal, pero para aneurisma ilíaco. Eso es otro tema diferente. Ok.
A veces hay que combinar EVAR con iliac branch para poder, para poder preservar alguna de las ilíacas internas, porque las ilíacas internas cuando usted se las lleva a las dos, no, los pacientes lo que pasa es que pueden hacer claudicación glútea y disfunción eréctil. Y pues si es un señor de 70 años. Sí, por cierto. Usted tiene las ilíacas internas. Bueno, otro tipo de stents, los fenestrados, que pues son un tipo de stents mucho más complicados que ofrecen normalmente para aneurismas toracoabdominales, aneurisma de aorta toracoabdominal. Entonces, pues como pueden ver, incluso aquí se llega a dejar el espacio para la mesentérica superior, sí, la mesentérica superior, para el tronco celíaco. Entonces, pues estos van a permitir como pues la manipulación del aneurisma por vía endovascular cuando pues el aneurisma es toracoabdominal. ¿Listo? Mire, es que hay aneurismas infrarrenales, que son la mayoría, hay aneurismas yuxtarrenales, que es por menos de 4 milímetros antes de las renales, pararenales, que como y suprarrenales y toracoabdominales. Entonces, todo esto se usa para eso y eso es un tema, uno muy especializado, uno muy raro hacerlo, la incidencia es mucho menor, por lo que mencionaban, que la incidencia es mucho mayor en la aorta infrarrenal por disminución de las capas de la aorta, mayor presencia de metaloproteinasas, bueno, en fin, ¿sí? Y estos son, pues, para que sepan que también hay terapia endovascular para pacientes que tienen aneurismas comprometiendo las arterias renales y las viscerales. Entonces es otro tema completamente grandísimo. Sí, claro. Un libro de eso. Con sinergia con una especie de EVAR, pero también como con la mesentérica. Es un EVAR, pero entonces hay que canular cada arteria, medir, la planeación es diferente, medir cuál es el diámetro de cada arteria, de la renal, de la tronco celíaco, de la mesentérica superior, medir cuál es el stent. O sea, eso es una cosa ya compleja. Listo. Y mire el stent ilíaco que mencionaba Corso. Entonces se puede poner solo, aislado, ¿sí? ¿Sí me entiendo? O sea, viene la rama para la mesentérica, para la ilíaca, o ilíaca interna o hipogástrica, y eso está unido pues con una terapia endovascular de aorta. Listo, entonces pues como parte de las consideraciones para este manejo es que tenemos que tener una vía por lo menos estudiada para el acceso vascular. Entonces pues la gran mayoría de las guías para esos stents se van a colocar por la arteria femoral o por la arteria braquial. ¿Listo? Entonces, pues tenemos que estudiar si esta vía va a tener calcificaciones, tortuosidad, elongación, estenosis u oclusiones de la luz que pues dificulten el paso de las guías. Esto incluso puede cambiarme el tipo de endoprótesis que vaya a utilizar en mi paciente. ¿Listo? La segunda consideración es la estimación del espacio que va a tener la endoprótesis para acomodarse en zonas estrechas o anguladas. Entonces, ¿dónde vamos a tirar la endoprótesis y dónde la vamos a poner? Es el tercer punto, elección de zonas de sellado proximal y distal. ¿Listo? Entonces, pues entiéndase la zona proximal, pues, por ejemplo, en este, que pues, estaría un poquito incorrecto decirlo, zona proximal y zona distal. Y pues, como ya nos mencionó el doctor, las endoprótesis requieren de un seguimiento riguroso. Se hace un seguimiento pues, antes del alta, al mes y cada 6 meses. Por lo tanto, pues este tipo de terapias sería difícil, sería como, hay que pensarlo 2 veces antes de recomendársela a un paciente que viva en zonas periféricas pues, a donde se hizo el tratamiento. ¿Listo? O sea, a un paciente que le quede difícil seguir estos controles. Bueno, algunas contraindicaciones para el manejo de vía endovascular. Tenemos las consideraciones anatómicas, como pueden ser los cuellos proximales cortos, angulados o trapezoidales, la alta presencia de trombos en el cuello proximal y un cuello proximal que esté severamente calcificado. ¿Listo? Quiero mencionar también que pues, se puede hacer una reparación endovascular de un procedimiento endovascular que se hizo anteriormente. Sin embargo, pues, esto se puede hacer cuando la endoprótesis tiene migración, hay endofugas, se puede reparar por vía endovascular. ¿Qué es una endofuga? Lo explico más adelante.
¿Listo? También pues quiero aclarar que la reparación de un dispositivo endovascular va a implicar una mayor complejidad en la operación. ¿Por qué? Porque pues este dispositivo pues, ya va a estar adherido a la pared de nuestro vaso, entonces pues y pues esta adherencia va a dificultar la resección, tanto así que en algunos casos se deja la prótesis. ¿Listo? Esto, pues el hecho de una reintervención, así como una operación de mayor complejidad, va a derivar en mayores costos, mayor duración de la recuperación y una mayor mortalidad. ¿Listo? Bueno, pues otra contraindicación de manejo endovascular es la infección de novo por algún dispositivo endovascular. Entonces se le puso el dispositivo y se le infectó. Entonces, pues está indicada la cirugía abierta. También algo que me parece muy interesante es que pues para el tratamiento de aneurismas de aorta abdominal infecciosos se han descrito injertos de Dacron empapados de rifampicina. El Dacron, pues el doctor me corregirá, pues será el material que se va a utilizar para la elaboración de la endoprótesis. Sí, hay varios tipos. Hay varios tipos, pero el Dacron es como el más... El Dacron se usa mucho para cirugía abierta, pero para EVAL hay varios. ¿Listo? Eso... Bueno, listo, doctor. Después empapados de rifampicina para el manejo de estos aneurismas. ¿Listo? También, pues, en los casos, en aquellos pacientes en los que no sea viable la cirugía abierta por el estrés hemodinámico, se puede utilizar la terapia endovascular para el tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal infeccioso como manejo paliativo. Bueno, pues aquí les traigo unas imágenes acerca de las contraindicaciones anatómicas. Entonces aquí tenemos un cuello proximal, primero con una angulación difícil y muy corto. También en la B tenemos una presencia de trombo en el nivel donde supuestamente debería hacerse el sellado, por lo tanto también es una contraindicación. En la C es una calcificación donde también la zona de sellado, y la D es un aneurisma de aorta abdominal que también compromete bilateralmente las aortas ilíacas comunes. Entonces, las arterias ilíacas comunes. Sí, señor. Entonces, pues esto también va a ser una contraindicación de manejo endovascular. Aquí están las indicaciones. Como parte de, pues comenzaremos con las endofugas. Entonces hay 5 endofugas. La endofuga tipo 1 va a estar relacionada a fallos en el sellado tanto proximal como distal. Entiéndase tipo 1A como sellado proximal y en 1B como sellado distal. ¿Listo? La 2 va a estar relacionada a flujo retrógrado. Bueno, quiero aclarar que las endofugas se caracterizan todas por un aumento del saco aneurismático a pesar de haber colocado pues, la endoprótesis. ¿Listo? Entonces, partamos desde el principio. Entonces, la segunda va a ser un flujo retrógrado por las arterias lumbares, por ejemplo, pues al aneurisma. La tipo 3 va a ser por fallas con respecto a la disposición de diferentes endoprótesis que se hayan colocado. Entonces, aquí podemos ver cómo se separan que estas dos son dos endoprótesis distintas. Entonces hay una fuga por medio de esa unión. La tipo 4 es un aumento en la permeabilización de la endoprótesis, y la tipo 5 es un aumento del diámetro del aneurisma sin medio de contraste en este aneurisma. Entonces crece, pero no se evidencia. Es una cosa inespecífica. Sí. Ustedes hacen el seguimiento y el saco sigue creciendo. Hay una endofuga, pero no identificamos qué otro de los tipos. Las endoprótesis tienen alguna forma de impermeabilización. O sea, por ejemplo, los injertos de Dacron que se hacen en cirugía abierta tienen colágeno bovino, y eso impide, pero esto también tiene eso. Lo que pasa es que a veces la tipo 4, que es por porosidad, a eso se refiere, que haya algo de porosidad. Yo, la verdad, tipo 4 no. Además es difícil de diagnosticar porque por porosidad, entonces uno a veces lo que termina viendo es una tipo 5 que aumenta el saco. ¿Cuáles se tratan, Lucho? ¿Cuál de esas no se trata? ¿Cuál no se ¿Cuál no se trata? La 3. La 2 se operan de urgencia. A ver, La 2, Yo tengo entendido que la tipo 2 es esperable porque pues, precisamente uno la puede ver, digamos, intraoperatorio, por lo que no está tapando las lumbares, sino es con el procedimiento abierto que las puede ligar. Sin embargo, yo tengo una duda.
El doctor Reinen, cuando yo estuve ahí, cuando las lumbares eran mayores a 5 milímetros, les metía COVID. Sí, hay unas medidas del reflujo porque usted hace de salida y usted puede hacer unas medidas de reflujo y que si mide, entonces eso lo que determina es cuál es la posibilidad de que en un futuro se trombosen. Entonces si miden más de, no sé las medidas, pero si miden más de tantos milímetros, pues la posibilidad de trombosis es mínima, entonces las embolizan más. Yo vi 2 embolizaciones. ¿Sí? Pero él decía que es un estudio que le está haciendo para ver la prevención y realmente cuál es la regresión del saco cuando las emboliza, pero no es algo que se vea rutina. La 3 hay que tratarla de uno porque es un desacople entre las dos ramas. Bueno. ¿Listo? Bueno. Pues también relacionando la parte de la epidemiología de los sexos, la lesión de acceso arterial va a ser más frecuente en mujeres por la reducción de los diámetros que hay en ellas. ¿Listo? Bueno, pues también están las complicaciones de la embolización, entonces que se produzcan infartos renales o isquemia de intestino en un 0.85%, oclusión de arterias renales con respecto al despliegue del dispositivo en un 1.12% y la ruptura en un 0.04%. Quiero aclarar también que pues, la tipo 3 también está relacionada al desgaste del material, entonces alguna ruptura desde el endoprótesis puede llegar a una... Yo allá con el doctor Reinen vi una embolización que les fue un trombo en la renal y ellos le pusieron ateplasa directamente ahí en la renal. Aquí no se puede usar la ateplasa o así. No, aquí no se puede hacer eso porque como que no tiene registro en Vima, pero es la misma base teórica de una trombosis aguda de miembros inferiores o de, no sé, de acelerarme eso, entonces usted le hace trombolisis dirigida. ¿Listo? Por último, pues ya unas pequeñas conclusiones. Bueno, las conclusiones que hicimos fueron como los aspectos más importantes de la presentación. Mayores de 60 años y hombres van a ser más propensos a sufrir de un aneurisma aórtico abdominal. El tabaquismo es el factor de riesgo modificable más importante a tener en cuenta. El principal mecanismo fisiopatológico del aneurisma será mediante el daño al endotelio vascular. Bueno, pues el cuarto, como ya les mencioné, el diagnóstico va a ser incidental y pues ya el doctor nos mencionó que hay un proyecto de investigación de tamizaje, entonces pues la ecografía es una gran prueba de tamizaje con ecografía. La quinta va a ser pues que la TAC va a ser el gold estándar para el diagnóstico y para la planeación quirúrgica de esta patología. Y pues la elección de la cirugía abierta o de la cirugía endovascular dependerá tanto de la viabilidad del procedimiento endovascular, la condición del paciente y el tipo de paciente. ¿Listo? Y pues como ya les mencioné, recordar que el manejo endovascular requiere seguimiento antes del alta al mes y cada 6 meses, por eso pues puede considerarse el tratamiento endovascular. Pues esto es un caso clínico, si tenemos tiempo para revisarlo, doctor. Listo, entonces pues rápidamente una paciente femenina de 66 años, consulta cuadro clínico de un día de evolución por dolor torácico asociado a disnea y dolor abdominal de predominio en región inguinal izquierda, sin otra sintomatología y pues ya es conocida en consulta externa por un hallazgo incidental de aneurisma de aorta abdominal. ¿Listo? Entonces, pues como antecedentes, él tiene hipertensión arterial y quirúrgicos, una laparotomía exploratoria para una histerectomía. ¿Listo? Farmacológicos, rosuvastatina. Eso es herida por arma de fuego. Herida por arma de fuego. Ah, gracias. Listo, entonces una herida por arma de fuego. Por eso tuvo una laparotomía. La verdad, eso fue. ¿Será? No, bueno, fue. Entonces, farmacológicos, la rosuvastatina, valsartán, amlodipino y ASA. ¿Listo? Aquí lo que más me interesa es las imágenes. Entonces, pues, esta es una tomografía. Qué pena por el ruido de fondo. Igualmente, más adelante, dale siguiente. Ah, bueno, estos son otros cortes. Siguiente y siguiente. Otro siguiente, por favor. ¿Listo? Siguiente. Esta pues ya es una reconstrucción 3D del aneurisma.
podemos ver una forma bastante tortuosa. Aquí se ve mucho más sencillo, ¿cierto? Listo. Entonces, pues aquí yo le tomé como unos screenshots que me parecen los hallazgos más importantes en la tomografía. Después, primero, aquí podemos ver esta extensión de la, o sea, no esta extensión, sino esta angulación de la aorta. Entonces, como de repente, pues, vas a hacer un vaso recto a pues, tener... Ese es el cuello del aneurisma. Sí, señor. Así, y como el aneurisma, la barriguita del aneurisma empieza a crecer, entonces él se empieza sí, eso. Entonces, ese ángulo me parece muy importante porque, pues, esto fue principalmente por lo que no sé... Ah, bueno, no, mentira. ¿No sé qué? No, nada, doctor, más tarde lo digo. Y aquí también hay una reducción, pues, no, mentira, una reducción, no, pues sí, hay una reducción de luz. Esto de aquí es un trombo. ¿Y cuánto midió de allá para acá? 5.5 tenía del diámetro P, doctor. Bueno. Entonces, pues aquí ya les muestro estático la reconstrucción 3D. Entonces, pues aquí les mencionaba el doctor, el cuello del aneurisma, por su forma, pues se desplaza hacia anterior, decirlo así. Entonces ahí están las dos proyecciones. Siguiente, por favor. Esta es la descripción del procedimiento. Y pues, anterior, por favor. Entonces, pues, ¿qué creen? ¿Qué manejo creen que se le dio a este paciente? De acuerdo a eso. Pues ya sabemos. Estaba que soplaba como es el inicio de la charla. Sí, bueno, ¿y eso dónde fue? Aquí en la carta, doctor. ¿Qué fue? ¿Usted? Doctor Barrera, fue el doctor Barrera. Sí, señor, fue aquí en la carta. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí la descripción. Siguiente. Siguiente. Y pues estas son algunas imágenes intraoperatorias. ¿Listo? ¿Usted estaba ahí conmigo? Sí, doctor, también. Sí, yo tomé las fotos. Entonces, pues primero yo también quería preguntarle qué es esto. O sea, ¿por qué se hace esto? Eso es un control vascular con un hiladillo para tener el control de la arteria por si hay algún sangrado, uno rápidamente la controla. Porque usando un hiladillo no ves el look. El hiladillo es más largo, es preferencia. Pero eso no puede lesionar nada. Eso son los lunes y hiladillo. Esto es, pues aquí pues no se alcanza a ver muy bien, pero pues aquí ya estaban suturando las arterias ilíacas pues, para hacer la anastomosis con la prótesis. Siguiente, por favor. Y pues así es como quedó. ¿Listo? Entonces, pues aquí está lo que el doctor nos explicaba del recubrimiento del saco aneurismático sobre la prótesis. Y pues aquí también continúa. ¿Cuánto tiene esa incisión? Señor. ¿Cuántos centímetros tiene? ¿Era grande? Pues la verdad no sabría decirle, doctor. ¿Cuánto tendría? Bueno. Siguiente. Gracias. Eso sería todo. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Preguntas, dudas. Pues aquí basado como en mi ignorancia que tengo sobre el tema, así como vascular. Y mi pregunta es más allá si, digamos, esa prótesis que se coloca al paciente, ¿hay alguna probabilidad de que él pueda generar alguna reacción que lo rechace? No puede haber infecciones. Eso es un desastre. Ahí tuvimos hace poquito una infección, cirugía abierta, y eso es un desastre, se muere en la sala, porque eso queda como una gelatina. Y entonces hacer el control de la reintervención es muy difícil, porque toca reoperarlos porque si no la infección llega al punto en que eso se come la prótesis y se rompe y se muere. No, usted está viendo cirugía abierta, ¿no? Sí, pues o sea, como la prótesis que se coloca. La de cirugía abierta se puede infectar. En EVAR, que es la endoprótesis a través de las ilíacas o de terapia endovascular, hay una cosa que se llama síndrome post-implantación, que da un síndrome febril, es normal, que es una reacción secundaria al implante de la prótesis, y es normal. ¿Listo? Es más raro que se infecte un EVAR que una cirugía. En este caso de infección con abierta, ¿cómo le están manejando? Con NICE. Ahí se puede ahora, si le están haciendo así. Con NICE. Sí, tiene AIDs. Sí, es favor. ¿Saben qué es NICE? ¿Se han dicho qué es NICE? Bueno, listo. ¿Preguntas?
Listo, nos vemos. Muchas gracias.